Estás al borde de un precipicio majestuoso. El viento te roza el rostro y de pronto, sin previo aviso, una voz helada cruza el centro de tu cerebro con la fuerza de un rayo. Salta. O vas manejando tranquilo por una autopista despejada, sujetando el volante con firmeza, y una ráfaga mental te sugiere girar hacia el carril contrario a toda velocidad para chocar de frente contra un camión. Quizás estás sosteniendo a un recién nacido en brazos o usando un cuchillo afilado en la cocina, y la mente te proyecta una escena espantosa de violencia gráfica sin ningún sentido. No deseas morir. No odias a esa criatura. No eres un psicópata, ni estás perdiendo la cordura. Los franceses bautizaron este destello de terror involuntario con un nombre poético y sombrío: l'appel du vide, el llamado del abismo. Durante siglos, la religión interpretó estas visiones repentinas como tentaciones demoníacas, mientras que la psicología tradicional las diagnosticaba con prisa como fallas en el control de impulsos. La neurociencia moderna nos entrega hoy una respuesta radicalmente distinta y profundamente liberadora. Esa ráfaga de horror no es un deseo reprimido de destrucción, sino el mecanismo de supervivencia más sofisticado, antiguo y necesario que posee tu sistema nervioso para mantenerte vivo. Para entender por qué una mente pacífica fabrica imágenes grotescas en milisegundos, debemos desmantelar la arquitectura de la vigilancia cerebral. Tu cerebro no es una computadora pasiva que espera órdenes. Es una máquina de predicción continua que trabaja procesando el futuro cercano para evitar la muerte. Cuando te aproximas a un borde elevado o sostienes un objeto peligroso, tu sistema vestibular detecta una pequeña inestabilidad física o una amenaza potencial milisegundos antes de que seas consciente de ella. En esa fracción de segundo, el cerebro envía una señal motora reflexiva de retroceso. Te exige apartarte del peligro. Sin embargo, como esa señal de alarma fue tan veloz y automática, tu mente consciente tarda un instante en procesar qué acaba de suceder. Para cerrar la brecha entre el impulso físico de alejarse y la comprensión consciente de la situación, el cerebro genera una simulación rápida del escenario catastrófico que acaba de evitar. La imagen de ti cayendo al vacío no es un deseo, es la reconstrucción lógica que hace tu mente para explicarse por qué te asustaste tanto. El horror simulado es la prueba de seguridad del sistema. Esta función adaptativa explica por qué la psiquiatría clasifica los pensamientos intrusivos como eventos egodistónicos, es decir, ideas que van en dirección exactamente opuesta a tus valores, tus deseos morales y tu verdadera identidad. Si fueras una persona propensa a la violencia, la imagen de causar un daño no te causaría una oleada instantánea de pánico, asco o culpa. Te resultaría indiferente o placentera. Es precisamente porque valoras la vida de ese bebé o porque deseas profundamente seguir respirando que tu cerebro selecciona la peor aberración imaginable para sacudirte, elevar tu ritmo cardíaco y garantizar que te mantengas en alerta máxima. El pensamiento aborrecible funciona como un simulacro de incendio dentro de una estación nuclear. El sistema prueba la alarma con el peor escenario teórico para comprobar que las compuertas de seguridad responden adecuadamente. El problema humano surge cuando no entendemos el simulacro y confundimos la alarma de prueba con un incendio real. Cuando una persona ignora esta dinámica neurobiológica y juzga sus pensamientos intrusivos bajo la lente de la moralidad, entra en una espiral neurótica destructiva. La psicología del control mental demostró este colapso mediante el célebre experimento del oso blanco liderado por Daniel Wegner. Si le pides a un grupo de personas que cierren los ojos y se fuercen a no pensar en un oso blanco durante 5 minutos, el cerebro activará dos procesos simultáneos. El primero es el proceso de monitoreo, un radar inconsciente que busca activamente cualquier señal del oso blanco para eliminarlo. El segundo es el proceso de supresión, la mente consciente intentando enfocar la atención en otra cosa. Como el radar inconsciente debe verificar todo el tiempo si el oso blanco ha aparecido, la mente se ve obligada a traer la imagen del oso una y otra vez,
para comprobar que lo está evitando. Es la paradoja del proceso irónico. Cuanto más intentas reprimir un pensamiento aborrecible, más recursos asigna tu cerebro a mantenerlo presente en la superficie. La cultura del positivismo tóxico y la higiene mental pura empeoran radicalmente este sufrimiento al enseñarle al individuo que una mente sana debe albergar únicamente pensamientos luminosos, pacíficos y constructivos. Esta exigencia irreal convierte una simulación biológica inofensiva en un trauma psicológico prolongado. Quien cree que sus pensamientos son un reflejo directo de su moralidad, interpreta una intrusión oscura como una prueba de su propia decadencia interna. Comienza entonces a vigilarse a sí mismo de forma obsesiva, analizando cada impulso, evitando ciertos lugares o escondiendo cuchillos por miedo a perder el control. Lo trágico de esta paranoia es que la angustia generada por el intento de purificar la mente eleva los niveles de cortisol y adrenalina, lo que hiperactiva la amígdala cerebral y multiplica exponencialmente la frecuencia de los pensamientos oscuros. El individuo termina atrapado en una prisión mental que él mismo construyó, tratando de mantenerse limpio. Carl Jung intuyó esta verdad fundamental décadas antes de que las imágenes de resonancia magnética pudieran mapear la amígdala. Su concepto de la sombra no se refería a una fuerza maligna externa, sino a la totalidad de los aspectos inconscientes del psiquismo que el ego consciente rechaza, ignora o censura. Para Jung, intentar erradicar la sombra en lugar de integrarla produce una disociación psicótica en la personalidad. Una persona que niega categóricamente su capacidad para la violencia, la perversión o el caos se vuelve extremadamente frágil, porque no reconoce los mecanismos de defensa que la naturaleza instaló en su biología. La integración de la sombra consiste en mirar al abismo, reconocer que posees las mismas herramientas de destrucción que cualquier otro ser humano, y comprender que la verdadera virtud no es carecer de oscuridad, sino poseerla por completo y elegir conscientemente no actuar en base a ella. Existe una diferencia abismal entre la violencia real y la simulación sombría de la mente. Los verdaderos actos de locura o destrucción no suelen venir precedidos por un análisis tortuoso sobre la moralidad del pensamiento. Nacen de un colapso en la empatía, un brote psicótico o un cálculo frío sin fricción emocional. Quien sufre en silencio por el miedo a sus propias ideas espontáneas es, paradójicamente, la persona menos peligrosa del mundo, porque su capacidad de vigilar sus límites éticos está funcionando con un rigor neurótico. La mente humana requiere una dosis constante de caos simulado para calibrar la cordura. Necesitamos soñar pesadillas, imaginar accidentes trágicos y sentir el frío del precipicio para recordar el valor de estar a salvo. La oscuridad cognitiva no es una mancha en el lienzo de tu conciencia. Es la pintura de contraste que le da volumen, nitidez y sentido a la luz. Las implicaciones históricas de esta ceguera sobre la psique humana son visibles en las épocas donde el dogmatismo intentó erradicar el mal mediante la supresión del pensamiento. Las sociedades que castigaron el pensamiento tabú con la misma dureza que la acción física terminaron produciendo epidemias de histeria colectiva, paranoia inquisitorial y explosiones de violencia reprimida. Cuando le prohíbes a una población o a un individuo explorar sus sombras a través del arte, la literatura, la filosofía o la introspección honesta, el contenido sofocado no desaparece. Se acumula en el inconsciente colectivo hasta que busca una vía de escape distorsionada. Las civilizaciones más estables y creadoras no han sido aquellas que pretendieron la pureza moral absoluta, sino las que integraron el dolor, la tragedia y la crueldad humana en su mitología y su cultura para metabolizarlos de forma segura. A nivel puramente filogenético, esta capacidad de proyectar el horror anticipado fue lo que permitió a nuestros antepasados sobrevivir en entornos hostiles. El homínido que solo imaginaba prados tranquilos y frutos dulces moría emboscado en la primera curva de la selva. El homínido que caminaba por la sabana imaginando de forma vívida y grotesca cómo un depredador podía despedazar a su cría era el que ajustaba el agarre de su lanza, revisaba los matorrales con atención
y tomaba rutas seguras. Tus pensamientos oscuros son los fósiles vivos de esa vigilancia ancestral. Tu cerebro te está mostrando el cortometraje de tu propia muerte o de tu peor desgracia para asegurarse de que des un paso atrás, que aprietes las manos al volante o que pongas a salvo a quien amas. Aprender a convivir con la mente requiere despojar al pensamiento del poder mágico que la cultura le ha otorgado. Pensar una acción no es equivalente a realizarla, ni atrae cósmicamente ese evento hacia la realidad. Las ideas son hipótesis volátiles, chispas neuronales que la mente enciende y descarta a razón de miles por día. La madurez psicológica no consiste en tener una mente silenciosa y llena de luz, como la de un santo de madera, sino en convertirse en un espectador sereno, capaces de ver pasar la tormenta de barrotes, monstruos y abismos, sin abalanzarse sobre ellos y sin salir huyendo aterrorizado. Aceptar que el horror forma parte del repertorio natural del cerebro nos libera de la carga inútil de la culpa preventiva. Cuando la voz en el precipicio vuelva a susurrarte que saltes, o cuando el volante tiente a tus manos con una maniobra absurda, no necesitas rezar, castigarte, ni analizar tu infancia buscando un trauma oculto. Puedes simplemente sonreír con la frialdad de quien reconoce un viejo truco del sistema operativo, ajustar la postura y seguir caminando. El verdadero control mental jamás ha consistido en silenciar la voz del abismo, sino en escuchar su grito ensordecedor, entender que solo está probando los frenos de tu cordura, y continuar tu viaje sin concederle el poder de detener tus pasos. Un oficial de la aviación británica durante la Segunda Guerra Mundial anotó en su diario una frase brutal tras sobrevivir a docenas de misiones nocturnas sobre suelo enemigo. El verdadero valor no consiste en no sentir miedo a estrellarse, sino en mirar la tierra ardiendo allá abajo, sentir la tentación helada de soltar los mandos para terminar con el sufrimiento de una vez, y sin embargo, mantener las manos pegadas a la palanca de vuelo hasta tocar tierra firmemente. La mente humana es exactamente ese avión en medio de la noche. Los pensamientos oscuros que cruzan tu cabeza no son la señal de tu caída, sino el ruido del motor luchando contra la gravedad para mantenerte con vida en medio de la oscuridad.